Buenos días con todos. Les voy a hablar sobre la hiperplasia prostática benigna. Este es un trabajo realizado por la doctora Joana Heredia, la doctora Beatriz Jaramillo y mi persona, la doctora Rubí López. Como objetivos de esta reunión, vamos a tener presentar una revisión actualizada y fortalecer los conocimientos previos sobre la hiperplasia prostática benigna. Vamos a iniciar con una definición de la hiperplasia prostática benigna. Esta es una enfermedad puramente histológica. Es la proliferación no maligna de células epiteliales y del estroma de la glándula prostática. Es una patología muy frecuente en el envejecimiento masculino, con una prevalencia del 30 a 40% en hombres de 40 años, que se aumenta al 80% cuando los hombres llegan a los 80 años. Realizando un recuento anatómico breve, la próstata es un órgano fibromuscular y glandular, localizado en la cavidad pélvica, detrás del pubis, delante del recto y debajo de la vejiga. Rodea el primer segmento de la uretra justo por debajo del cuello vesical. Tiene la forma de pirámide invertida. Aunque el tamaño de la próstata varía con la edad, en hombres jóvenes y sanos, la glándula normal tiene el tamaño de una nuez y su peso en la edad adulta es de 20 gramos. Forma parte del sistema urinario y del sistema reproductor del hombre. Para dividirla se usa la nomenclatura desarrollada por McNeil, que muestra la próstata dividida en 4 zonas o regiones. La primera es la zona anterior, la zona periférica, la zona central y la zona de transición. La zona periférica representa cerca del 70% del volumen de la próstata normal y en esta región se desarrollan cerca del 80% de las neoplasias malignas de la próstata. En cambio, la zona de transición representa del 5 al 10% del volumen de la próstata normal y esta va a ser la que envuelve a la uretra. La histología de la próstata humana se organiza en dos distintos tejidos: el tejido glandular inmerso en otro tejido fibromuscular. Esta es una tinción de hematoxilina y eosina de tejido prostático normal. Vamos a observar columnas epiteliales luminales y células basales más aplanadas, músculo liso bien diferenciado y capilares ocasionales. En un estudio revisado para la elaboración de esta presentación, se toman muestras de tejido prostático normal de pacientes que no presentaban hiperplasia prostática benigna y de otros pacientes que sí tenían la enfermedad. Como se observa, aquí tenemos una próstata normal y aquí una próstata con hiperplasia prostática. Como se puede observar, el diámetro del lumen se encuentra aumentado, lo que se conoce como dilatación cística, y esto aumenta la presión y la obstrucción dúctil hace que la presión haga una reducción en la camada epitelial. Este epitelio va a estar presionado contra la lámina basal. Igual esta es una tensión de hematoxilina y eosina. La fisiopatología de la enfermedad y los factores causantes de la misma van a ser varios. El primero es un factor hormonal. La testosterona y la dihidrotestosterona del hombre van a promover la proliferación prostática de células epiteliales y del estroma, la inhibición de la apoptosis y la angiogénesis prostática. El equilibrio entre estas hormonas y el equilibrio de los andrógenos y estrógenos en el hombre va a disminuir con la edad. Entonces, el desequilibrio de estas hormonas va a favorecer la proliferación prostática de las células epiteliales y del estroma. La inflamación. No se conoce el mecanismo por el cual produce hiperplasia prostática, pero en pacientes con prostatitis se ha observado que tienen un riesgo mayor de desarrollar esta enfermedad a futuro. La edad, como se ha comentado anteriormente, se asocia con un aumento del tamaño prostático. La historia familiar o el factor genético. Se ha demostrado que hay una herencia autosómica dominante en la enfermedad de la hiperplasia prostática benigna, relacionada con el gen SRD5A2, que codifica la enzima 5-alfa reductasa, y además del estilo de vida. Se ha observado que que hay reducción del riesgo en pacientes que realizaban mayor cantidad de actividad física.
Los signos y síntomas de la hiperplasia prostática benigna van a categorizarse en obstructivos e irritativos. Los síntomas obstructivos o de fase miccional o de vaciado van a ser los siguientes: retardo en el inicio miccional, disminución de la fuerza y calibre del chorro, chorro intermitente, goteo postmiccional, sensación de vaciamiento incompleto y escozor miccional. Y los síntomas irritativos o de la fase de llenado van a ser la poliaquiuria, dolor suprapúbico, urgencia miccional, incontinencia urinaria y aumento de la frecuencia nocturna o nicturia. El diagnóstico clínico de la hiperplasia prostática benigna se va a basar en el cuestionario IPSS, que es un método de puntuación internacional de los síntomas prostáticos. Va a valorar la presencia y la severidad de los síntomas del tracto urinario inferior. Entonces, en este cuestionario, el paciente nos va a responder las preguntas que nosotros le hacemos y las vamos a puntuar del 0 al 5. Al final se realiza una suma y nos va a dar como resultados. Si tenemos de 0 a 7 puntos, síntomas leves; de 8 a 19 puntos, síntomas moderados; y de 20 a 35 puntos, síntomas graves. Para el diagnóstico de laboratorio tenemos varios exámenes: la tira reactiva, el PSA, el hemo y la función renal. El hemo principalmente se va a realizar para descartar la infección de vías urinarias, observar cómo está el sedimento, si hay hematuria microscópica o si, por ejemplo, hay sospecha de otras enfermedades. La función renal puede estar alterada en el 11% de los pacientes con hiperplasia prostática benigna. Una creatinina más de 1.5 miligramos sobre decilitros nos obliga a realizar estudios de imagen complementarios. El PSA o antígeno prostático específico tiene gran utilidad en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. Es el predictor más fuerte del crecimiento de la próstata. Vamos a determinar el PSA. El valor entre 4 a 10 nanogramos sobre mililitros nos obliga a realizar una medición de PSA libre sobre PSA total. Si esta es del menos del 20%, es sugestivo de cáncer de próstata y se debe realizar biopsia. En cambio, si este es más del 20%, es sugestivo de hiperplasia prostática benigna. En cambio, si ya tenemos un PSA más de 10, es obligatorio realizar biopsia guiada por ecografía. El diagnóstico por imagen, aquí tenemos el principal examen, que es la ecografía o el ultrasonido, que nos va a permitir medir el residuo postmiccional, que es significativo si es más de 50 mililitros, y el volumen prostático para observar el agrandamiento de la próstata. Así nosotros también podemos realizar un seguimiento adecuado del paciente y del tamaño de la próstata al inicio del tratamiento y luego para ver cómo evoluciona. Además, tenemos otros exámenes como la flujometría y la cistoscopía. La flujometría es una prueba urodinámica no invasiva utilizada para evaluar el funcionamiento del tracto urinario mediante la cuantificación del flujo urinario máximo. No es de mucha utilidad porque no nos permite saber el mecanismo por el cual el flujo se encuentra reducido. En cambio, la cistoscopía nos va a servir principalmente en una duda diagnóstica para investigar síntomas de alerta, como por ejemplo hematuria visible, sospecha de cáncer de vejiga y también en búsqueda de una estenosis uretral. El tratamiento tiene como objetivo mejorar los síntomas, la calidad de vida y la satisfacción del paciente, evitar la progresión clínica de la enfermedad y disminuir el riesgo de complicaciones. Tenemos que educar e informar al paciente sobre su enfermedad y también aliviar al paciente mencionando que no tiene cáncer, que esta es una enfermedad que no es cáncer. Se va a educar en el manejo de líquidos, en cambios de la dieta, en el estilo de vida, realizar actividad física y también vamos a dar tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico está indicado en pacientes con síntomas de intensidad moderada grave que repercuten en la calidad de vida. Se va a basar en los bloqueadores alfa, que van a provocar la relajación del músculo liso del estroma, como la tamsulosina y la alfusosina; inhibidores de la 5-alfa reductasa, que bloquean la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, como el finasteride; los antimuscarínicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Ambos reducen el tono del músculo liso.
Los principales y los fármacos de primera línea son los bloqueadores alfa. Estos bloqueadores alfa, unos selectivos son los que nos va a servir porque los receptores alfa 1 se expresan en el cuello vesical, en el trígono, en el estroma y en la uretra prostática. Estos son la alfusocina, la doxazocina, la terazocina, la tamsulosina y la prazosina. Aquí se observa un cuadrito sobre las dosis, los efectos adversos y el principal efecto farmacológico. Los principales efectos adversos de estos medicamentos es la hipotensión postural, la cefalea, palpitaciones, diarrea, vómitos. Además de estos fármacos, se ha observado un aumento en la mejoría clínica del paciente con tratamientos combinados, de los cuales ya vamos a hablar más adelante. El tratamiento quirúrgico o la cirugía está, indicada en pacientes que tengan infecciones urinarias recurrentes, hematuria refractaria, insuficiencia renal, litiasis, aumento residual postmiccional, retención crónica de alta presión y retención urinaria refractaria. En estos pacientes ya tenemos que remitir al urólogo para que se realice la cirugía de la próstata. Como caso clínico vamos a tener un paciente de 70 años, nacido y residente en la ciudad de Quito, casado, con religión que no especifica, instrucción de segundo nivel y grupo sanguíneo O positivo. Como antecedentes patológicos personales va a presentar constipación, hemorroides grado 1, no tiene alergias y un antecedente quirúrgico de extirpación de quiste sebáceo en brazo izquierdo. Como enfermedad actual, el paciente es un paciente masculino de 70 años con síntomas urinarios bajos, poliaquiuria, tenesmo vesical, urgencia miccional, nicturia de más o menos 6 meses de evolución. Hace un mes presenta hematuria macroscópica con resolución espontánea a los 2 días. Refiere estar tomando tamsulosina 0.4 miligramos diarios durante 4 meses con mejoría de cuadro clínico en los primeros 2 meses. Sin embargo, presenta dolor suprapúbico y exacerbación del cuadro ya mencionado. El PSA libre a 6 meses era 4.5 nanogramos sobre mililitro y el IPSS 15 puntos. Entonces hay que observar que el IPSS ya nos dice que tiene unos síntomas moderados. La exploración física urológica, los genitales externos se encontraron congruentes con edad y sexo, el tacto rectal con esfínter externo normal, próstata eutérmica aumentada de volumen, no dolorosa, sin lograr delimitar los bordes laterales, además de hemorroides internas. El laboratorio sin evidencia de alteraciones, la creatinina es de 0.9, el PSA libre es de 4.6. En el hemo, la orina está turbia, no hay evidencia de infección de vías urinarias. En el ultrasonido suprapúbico, la próstata está agrandada, irregular, de bordes bien definidos, de ecogenicidad heterogénea, con un peso de 30 gramos. El tratamiento ideal para este paciente primero sería continuar con los bloqueadores alfa y aumentar inhibidores de la 5-alfa reductasa. Aquí tenemos un algoritmo de diagnóstico y de tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Entonces nosotros vamos a ubicar a nuestro paciente que ya ha sido diagnosticado previamente y vamos a seleccionar el que más se ajusta con nuestro paciente. Nuestro paciente tiene un IPSS de 8 a 20, un tacto rectal con próstata grande, además se corroboró con una ecografía la próstata grande y el PSA es más de 1.5. Entonces el tratamiento sería una combinación de alfa bloqueantes con inhibidores de la 5-alfa reductasa. Esto nos va a proporcionar una mejoría clínica. Se debe realizar seguimiento al primer y al sexto mes. Se debe realizar nuevamente la medición al primer y sexto mes del IPSS y si ya hay mejoría puede realizarse una revisión al año. Pero hay que considerar que con la hematuria visible quizá sea también recomendable realizar un nuevo examen como por ejemplo la cistoscopía y una medición del PSA libre sobre el PSA total. Como conclusiones, la hiperplasia prostática benigna es una patología prevalente en consulta externa, por lo que es necesaria su actualización y capacitación del personal de salud de primera línea, que son los médicos generales.
Se debe realizar un adecuado diagnóstico del paciente, realizar todos los exámenes complementarios, tanto del laboratorio y de imagen, para dar un tratamiento acertado y que sea idóneo para el paciente. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.